Hay lugares donde el silencio pesa más que cualquier palabra. Ambientes en los que el cuerpo está presente, pero el alma duda en ocupar espacio. Miradas que no dicen nada, pero parecen juzgar todo. Y un pensamiento recurrente, casi susurrado dentro de la mente. ¿Será que yo debía estar aquí? Muchas personas cargan un sentimiento difícil de nombrar. No es timidez, no es exactamente miedo. Es algo más sutil, como si hubiera siempre un freno invisible, impidiendo que la espontaneidad surja. Un cuidado excesivo con lo que se dice, un intento constante de encajar, de evitar errores, incluso que, por dentro, todo esté implosionando. Y lo más curioso es que ese sentimiento suele habitar en las personas más inteligentes, más sensibles y más profundas. Aquellas que observan antes de actuar, que piensan 2, 3, 10 veces antes de hablar. Pero detrás de esa cautela, hay un sufrimiento silencioso, la sensación de estar siempre un paso atrás en el juego social de la vida. Lo que vas a descubrir en este vídeo no es apenas el porqué de eso suceder. Es una llave, una nueva lente para ver a sí mismo y a los otros con más claridad. Un giro de percepción inspirado por Nicolás Maquiavelo, que puede transformar completamente la forma como te posicionas en el mundo. Cuando ser tú mismo parece un riesgo. Hay un dolor silencioso que pocas personas confiesan, pero que habita en millones, la sensación constante de no pertenecer. No importa si están entre amigos, en el trabajo o incluso dentro de su propia familia. Algo dentro de ellas insiste en que están fuera de lugar. Es como si hubiera un radar interno captando rechazos que no siempre son reales, pero que parecen absolutamente verdaderos. Ese sentimiento se infiltra en cada gesto, en cada pensamiento, hasta convertirse en una segunda piel. Es el tipo de sufrimiento que transforma interacciones simples en pruebas internas. Una invitación a un encuentro se convierte en un dilema. Un elogio suena falso. Una crítica, un ataque. Personas en esa condición suelen anticiparse al juicio ajeno. Ellas mismas se disminuyen, evitan conflictos, se retraen. No porque sean débiles, sino porque aprendieron a protegerse. Pero esa protección cobra caro. Cuesta autenticidad, presencia, espontaneidad. Esa inseguridad no surge de la nada. Es construida. A veces comienza en la infancia, con padres demasiado críticos, o en escuelas donde la exposición era una amenaza constante. Otras veces nace de traumas sutiles, momentos en los que el mundo dijo, no eres suficiente. Y esa frase se grabó tan profundamente que, incluso en días buenos, resuena. Se repite en los silencios de las conversaciones, en las miradas desviadas, en las manos que dudan en levantarse. El problema es que cuanto más intentamos ser aceptados, más nos alejamos de quienes realmente somos. Creamos personajes, máscaras sociales. Y lo más cruel es que incluso cuando funcionan, incluso cuando nos aplauden, sentimos que no están aplaudiendo a nuestro verdadero yo, sino a la imagen que construimos. Eso genera un vacío profundo, una soledad incluso en la presencia de muchos. En ambientes sociales, eso se manifiesta como rigidez. La persona habla menos, observa demasiado, mide cada palabra. Se siente juzgada incluso cuando nadie la está mirando. Y vive un conflicto interno constante. Quiere expresarse, pero teme las consecuencias. Quiere ser vista, pero teme no ser amada. Quiere pertenecer, pero no logra confiar. A largo plazo, esa dinámica lo afecta todo. Las relaciones afectivas se vuelven frías o caóticas. El trabajo se convierte en un campo de batalla interno. Y el cuerpo empieza a manifestar el dolor psíquico, tensión muscular, ansiedad, insomnio. No es solamente psicológico, es existencial. Es el propio ser siendo impedido de florecer. Es importante entender que ese dolor no es exageración. Es legítimo. Es señal de un sistema de percepción extremadamente sensible y complejo. Y eso, por más contradictorio que parezca, es un indicio de fuerza. Sí, porque solo siente tanto quien tiene la capacidad de percibir profundamente. El problema no es la sensibilidad, es la falta de estrategia para lidiar con ella. Muchos intentan resolver esa inseguridad buscando fórmulas listas, técnicas de oratoria, trucos de lenguaje corporal, frases de impacto. Pero todo eso es paliativo. Funciona por un tiempo, pero no cura. Porque la cura no está en fingir confianza, sino en entender el juego. En reconocer los mecanismos sociales con claridad, no con miedo. Y ahí es donde entra lo que nadie suele decir, que para enfrentar la inseguridad social no basta con autoconocimiento. Se necesita estrategia. Y eso es precisamente lo que ofrece la filosofía de Maquiavelo, una sabiduría cruda, directa, pero profundamente liberadora.
Él no va a enseñarte a agradar, sino a posicionarte. Y eso lo cambia todo. No necesitas transformarte en alguien que no eres. Pero necesitas entender cómo funciona el mundo. Necesitas dejar de jugar en modo supervivencia y comenzar a jugar con conciencia. La buena noticia es que eso es posible. Y vas a empezar a verlo ahora, en la próxima parte. El poder oculto de quien observa en silencio. Lo que Maquiavelo nos enseña sobre ganar sin gritar. Existe una inteligencia olvidada. Una fuerza que no grita, no se impone con arrogancia, pero que está presente en personas que, por fuera, parecen frágiles, calladas, retraídas. Es el poder de quien observa, de quien siente cada detalle del ambiente, de quien, durante años, prefirió callar antes que correr el riesgo de ser malinterpretado. Esas personas, muchas veces vistas como inseguras, están lejos de ser débiles. En verdad, cargan un enorme potencial, solo que no aprendieron a usar ese poder con intención. Maquiavelo, tal vez el pensador más malinterpretado de la historia, veía algo que pocos tienen el coraje de admitir, que el mundo no es justo, ni neutral. Que, para sobrevivir, y más que eso, para destacarse, es necesario comprender los engranajes invisibles de las relaciones humanas. Él no idealizaba al ser humano. Lo veía como realmente es, un ser movido por intereses, apariencias y percepciones. Y, justamente por eso, ofrecía herramientas de lucidez para quien no quiere ser tragado por el sistema. Puedes ser la persona más buena del mundo, la más sensible, la más justa. Pero si no entiendes cómo funcionan los juegos sociales, vivirás siendo dominado. Vivirás en desventaja, siendo pasado por encima, ignorado, cuestionado incluso cuando tienes razón. La inseguridad social, en este sentido, es una respuesta natural de quien ya probó el sabor de la humillación. De quien ya fue excluido, interrumpido, disminuido, incluso cuando tenía algo valioso que decir. Maquiavelo no te diría que creas en ti mismo. Eso sería demasiado banal para él. Él diría, entiende el juego antes de mover las piezas. Porque quien no entiende el tablero termina siendo peón en las estrategias ajenas. Y eso es exactamente lo que ocurre con quien se siente inseguro en ambientes sociales. Se vuelve masa de maniobra. Se adapta en exceso. Piensa por los demás. Y con eso, pierde fuerza. Cuando escribe, los hombres juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tocar. Está diciendo algo brutalmente cierto. El mundo reacciona a la imagen que proyectas antes de reaccionar a tu esencia. Si entras en un lugar con los hombros caídos, la mirada hacia abajo y la voz vacilante, no importa cuán bueno, inteligente o profundo seas, el mundo te tratará como alguien sin poder. Eso parece cruel, pero en realidad es liberador. Porque si el mundo reacciona a la imagen, entonces puedes crear esa imagen. Puedes construirla con intención. No se trata de manipular. Se trata de asumir el control de tu presencia, de decidir cómo quieres ser percibido y comenzar a emitir esa señal incluso antes de abrir la boca. Y eso es posible, incluso con miedo, incluso con inseguridad, porque la seguridad que importa no es la que sientes, es la que transmites. Las personas sensibles tienden a pensar que parecer algo que no se siente es falsedad, pero eso es un error. No es falsedad, es estrategia. Es como ponerse una armadura. Sigue siendo tú por dentro, pero ahora tienes una capa de protección. Y esa armadura no necesita ser dura. Puede estar hecha de silencio firme, de postura alineada, de una mirada que observa sin encogerse. Eso ya lo cambia todo. Maquiavelo creía que el poder no se trata de controlar a los demás, sino de no ser controlado. Decía, quien quiera ser obedecido debe saber mandar. En tu caso, eso se traduce en, si quieres ser respetado, necesitas aprender a posicionarte. No con agresividad, sino con claridad. Eso empieza cuando dejas de pedir permiso para existir. Cuando entras a los lugares con la conciencia de que tienes algo que ofrecer, incluso si no dices nada. Mira, hay un tipo de presencia que no necesita palabras. Viene de la postura, del ritmo, de la mirada. Viene de la firmeza sutil de quien no se justifica, de quien no se apresura, de quien sabe que pertenece, no porque los demás lo digan, sino porque ya lo decidió por dentro. Esa presencia se construye. Y el primer ladrillo de ella es la lucidez. Dejar de romantizar el mundo y comenzar a entenderlo como es. Imagínate en un encuentro social. Llegas y sientes de inmediato ese viejo malestar. En vez de intentar soltarte, intenta quedarte en silencio. Observa. Usa el silencio como tu territorio. No te apresures en agradar. Percibe quién habla de más, quién se impone,
quien observa como tú. Poco a poco, vas entendiendo el campo. Y al entenderlo, empiezas a elegir cómo actuar. Eso es poder. Poder silencioso. Poder real. Esa es la propuesta maquiavélica, en el mejor sentido de la palabra. Actuar con intención. Con consciencia. Ya no como alguien que intenta encajar, sino como alguien que decide dónde quiere estar. Incluso si tu voz tiembla. Incluso si el corazón se acelera. Porque ahora sabes que puedes actuar. Que puedes construir tu propia presencia social, paso a paso, sin tener que convertirte en algo que no eres. Maquiavelo no ofrece consuelo. Ofrece visión. Y con visión, viene la libertad. No necesitas ser el más carismático, ni el más hablador. Necesitas ser intencional. Estar presente con verdad y estrategia. Y eso empieza ahora. Pero para que ese cambio se fije de verdad, quiero contarte una historia. Una historia que guarda, en su simplicidad, todos los aprendizajes que hemos tenido hasta aquí. Una historia que tal vez sea, también, un poco de la tuya. La máscara de vidrio. A veces, las palabras no alcanzan aquello que solo una historia es capaz de tocar. Porque hay dolores que se esconden entre silencios, entre gestos contenidos, entre memorias que nadie jamás escuchó, ni siquiera quien las lleva. Por eso, quiero contarte una historia. Una metáfora, pero que, de algún modo, tal vez hable directamente contigo. Había una vez un niño que nació con una sensibilidad diferente. Percibía los cambios en el tono de voz de los adultos, entendía las miradas que nadie comentaba, sentía los climas del ambiente antes incluso de entrar a la sala. Era, a los ojos de los demás, solo tímido. Pero por dentro, era como si llevara un radar que captaba todo. Todo en exceso. Con el tiempo, esa sensibilidad empezó a doler. Bastaba una risa sarcástica para que sintiera vergüenza. Un comentario irónico, y el pecho ya se cerraba. Empezó a callarse, a esconderse, a entrenar cada gesto para no equivocarse, para no parecer extraño. Aprendió a adaptarse, y cuanto más lo hacía, más desaparecía de sí mismo. Un día, al caminar por el bosque donde solía jugar, encontró a una figura misteriosa. Un hombre de ojos profundos, postura erguida, pero que parecía no pertenecer al tiempo. Él le entregó algo envuelto en una tela oscura. Cuando el niño lo abrió, vio una máscara. Pero no era una máscara común. Estaba hecha de vidrio. Esto es para que lo uses en los días en que el mundo sea demasiado pesado, dijo el hombre. No va a esconder quién eres, pero va a proteger tu esencia. Podrás ver todo a través de ella. Y, más importante, serás visto de una forma diferente. Al principio, el niño dudó. Parecía incorrecto usar algo que no revelara todo. Pero, un día, en un ambiente donde se sentía invisible y aplastado, decidió usar la máscara. Y algo cambió. Las personas empezaron a escucharlo, a respetarlo, a esperar que hablara, en lugar de interrumpirlo. No era magia, era presencia, era postura, era estrategia. Con el tiempo, aprendió que podía quitarse y ponerse la máscara cuando quisiera, que podía existir en el mundo sin deformarse por él, que podía hablar y ser escuchado, que no necesitaba huir más de los encuentros, de las oportunidades, de las miradas. Porque ahora, incluso con miedo, sabía cómo estar ahí. Sabía qué llevar dentro. Y qué mostrar por fuera. Esa máscara de vidrio no se trataba de falsedad. Se trataba de conciencia. Era la capacidad de proteger su sensibilidad sin tener que anularla. De entrar en escena sin ser devorado por ella. Y, sobre todo, de vivir con dignidad, incluso en un mundo que no siempre sabe lidiar con la profundidad. Tal vez tú también hayas nacido con esa sensibilidad. Tal vez estés cansado de andar sin armadura en un mundo que hiere con facilidad. Tal vez, en muchos momentos, hayas sentido vergüenza incluso de existir. Pero créeme, existe una forma de vivir que no exige que te escondas, solo que te prepares. Que entiendas el terreno antes de lanzarte a él. Y te pregunto ahora, ¿cuántas veces ya has silenciado tu propia voz para ser aceptado? ¿Cuántas veces interpretaste un papel que ni siquiera te correspondía? ¿Y cuántas veces sentiste que ni siquiera las personas más cercanas te veían de verdad? No necesitas seguir viviendo así. No necesitas seguir anulándote para existir en los espacios. Solo necesitas algo que Maquiavelo entendía muy bien: visión, claridad, estructura, presencia, postura. Porque, a veces, el coraje más poderoso no es el de gritar, es el de posicionarse con firmeza, incluso con la voz temblorosa. En la próxima parte, quiero darte esa estructura. Quiero entregarte, con palabras,
aquello que va a transformar la forma en que te ves a ti mismo y cómo te posicionas ante el mundo. El coraje de ser incomprendido. Cuando dejas de pedir permiso para existir. El mayor dolor de quien vive con inseguridad social no es el miedo al otro. Es el miedo a sí mismo. Es ese pensamiento silencioso y cruel. ¿Y si muestro quién soy, y aún así no les gusto? Esa pregunta atormenta. Hace que la persona se retraiga incluso antes de intentarlo. Y, con el tiempo, esa duda va minando algo sagrado. El derecho a ocupar espacio en el mundo sin tener que justificarse todo el tiempo. Pero hay un momento en que el dolor de esconderse se vuelve mayor que el miedo de ser visto. Y ese es el punto de inflexión. Es ahí donde nace el coraje real. Ese que no se parece a la valentía, sino a un cansancio profundo de traicionarse. El coraje de ser quien se es, incluso sabiendo que algunos van a juzgar. Incluso sabiendo que no todos van a comprender. Maquiavelo no hablaba de coraje emocional, pero sus ideas resuenan con él. Cuando dice, es más seguro ser temido que amado, lo que está señalando es la necesidad de salir de la dependencia de la aprobación. Eso no significa volverse frío o insensible, significa dejar de colocar la propia identidad en manos de otros. Es asumir que el valor personal no está en la aceptación ajena, sino en la firmeza interior. La inseguridad social muchas veces surge de la búsqueda desesperada por ser amado por todos, por ser aceptado siempre. Pero eso es imposible. Y, en realidad, innecesario. La liberación comienza cuando aceptas la idea de que serás rechazado por algunos. Y está bien. Porque, finalmente, dejaste de rechazarte a ti mismo. Eso, sí, es libertad. Es en ese punto donde la enseñanza de Maquiavelo se cruza con la sabiduría emocional. Él nos enseña que el poder comienza cuando aceptas la realidad como es. Cuando dejas de pedir al mundo que sea gentil y comienzas a volverte lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Y eso no es dureza. Es madurez. Es dignidad. No necesitas ser perfecto para merecer respeto. No necesitas ser extrovertido para tener presencia. No necesitas agradar a todos para ser digno de amor. Necesitas, eso sí, honrarte. Dejar de abandonarte para encajar. Dejar de encogerte para no incomodar. Dejar de callarte cuando tu voz está ahogándose por dentro. La idea que tal vez necesitas oír hoy es esta: la inseguridad no es tu enemiga. Es la señal de que aún te importa. Y ese cuidado, esa sensibilidad, es una virtud rara. Pero necesita convertirse en acción, en estructura, en posicionamiento, o seguirá haciéndote daño. Quien observa mucho, siente mucho, pero ahora necesita aprender a actuar con claridad. A partir de ahora, cada vez que sientas esa tensión en ambientes sociales, quiero que recuerdes esto: estás aprendiendo a jugar con conciencia. No estás allí para ser amado incondicionalmente. Estás para posicionarte con autenticidad. Y quien no sepa lidiar con tu presencia, está bien. No todos merecen acceso a tu esencia. Y, por último, recuerda una última frase de Maquiavelo: pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Usa eso con sabiduría. Construye una apariencia que te represente, sin aprisionarte. Que te proteja, sin esconderte. Que te permita existir, sin mendigar espacio. En la próxima parte, voy a mostrarte cómo dar los primeros pasos prácticos. Cómo transformar todo esto en acciones reales, inmediatas, concretas. Porque saber no basta. Mereces aplicar y vivir el cambio. Presencia que se construye, pequeñas acciones, grandes cambios. Ahora que entendiste la raíz de la inseguridad y descubriste que puede transformarse en una fuerza estratégica, llegó el momento de bajar del plano del pensamiento y entrar en el plano de la acción. Es aquí donde ocurre la verdadera transformación. Cuando decides, incluso con miedo, actuar diferente. Aunque sea solo 1 milímetro por día. El primer paso es entender que tu presencia social se moldea a partir de 3 pilares: postura, ritmo e intención. Nada de esto exige extroversión, pero sí exige práctica. A partir de hoy, intenta algo simple. Entre los ambientes con el cuerpo erguido, respiración consciente y una leve sonrisa en el rostro. No necesitas decir nada, pero está presente con intención. Como si dijeras con el cuerpo: yo pertenezco aquí. Segundo, practica el silencio activo. En lugar de correr a llenar silencios o justificarte, aprende a sostener el espacio. Maquiavelo decía que la fuerza de un líder está más en los momentos en que observa que en los que habla. Escuchar profundamente, hacer pausas antes de responder, sostener la propia mirada, todo eso transmite seguridad, incluso cuando sientes inseguridad por dentro. Tercero, establece límites sutiles.
Deja de reírte de chistes que te incomodan. Deja de estar de acuerdo solo para agradar. Cuando no quieras algo, di no con firmeza, sin explicarte demasiado. Eso va a causar extrañeza al principio, tal vez incluso culpa. Pero esa culpa es solo el eco de una vida entera de autoabandono. No temas ese malestar. Es la señal de tu reconstrucción. Cuarto, prepara frases de anclaje. Pequeñas oraciones que puedas repetir mentalmente antes de entrar en una situación social. Frases como, puedo ocupar espacio o no necesito ser perfecto, solo necesito estar presente. Estas anclas ayudan a reorganizar tu mente antes de que el miedo tome el control. No subestimes el poder de esto. La repetición cambia tu cerebro y cambia tu presencia. Quinto, construye rituales. Maquiavelo escribía sus obras vestido con sus mejores ropas, incluso cuando estaba solo. Él entendía que la forma en que te preparas define la forma en que te comportas. Ten tus propios rituales de fortalecimiento antes de interacciones sociales. Una música que te empodere, un café en silencio, una frase frente al espejo. Eso crea consistencia interna. Y lo más importante, actúa. Incluso cuando no sientas que estás listo. Porque no necesitas sentir confianza para actuar con confianza. La confianza verdadera es consecuencia de la repetición, de la acción, del enfrentamiento gradual y consciente de aquello que antes te paralizaba. Los beneficios de esto son inmediatos. Vas a notar que las personas te miran diferente, que empiezan a escucharte con más atención, que tú, sin cambiar tu esencia, pasas a sentirte más firme, más completo, más respetado. Te vas a sorprender de cuánto cambia el mundo externo cuando tu postura interna cambia primero. Y sí, va a haber recaídas. Días en que la inseguridad vuelve con fuerza. Pero ahora, tienes herramientas. Tienes claridad. Y más que eso, tienes una nueva elección. La de seguir actuando con conciencia, incluso cuando tu mente grita para que huyas. Eso es libertad. Eso es crecimiento. Si llegaste hasta aquí, es porque alguna parte de ti, tal vez cansada, tal vez herida, tal vez en silencio desde hace años, finalmente empezó a pedir un cambio. No es fácil, nunca lo fue, pero ahora sabes que existe un camino, una forma de existir con más fuerza, más claridad y más respeto por quien realmente eres. Y quiero invitarte a dar un primer paso, no por perfección, sino por el coraje de volver a empezar. Escribe en los comentarios, yo elijo posicionarme, incluso con miedo. Esa frase no es solo una respuesta, es un acto de coraje. Un grito silencioso de quien decidió no abandonarse más. Y voy a estar allí, leyendo cada una de ellas. Porque nadie necesita hacer este camino solo. Si esto te tocó, si de algún modo este vídeo habló con partes de ti que ni tú sabías nombrar, entonces suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue con nosotros. Porque este es solo el comienzo de una nueva forma de vivir. Más digna, más consciente, más tuya. Percibir que la inseguridad social nos bloquea es el primer paso. Y hoy comenzaste a dar ese paso conmigo. Maquiavelo nos muestra que hay un principio detrás de todo esto, algo que te libera. Pero, ¿y si te dijera que hay otro miedo escondido ahí? Un miedo que alimenta esa inseguridad. ¿El miedo a estar solo? Schopenhauer tiene una visión poderosa sobre esto. Él te muestra que la soledad puede ser una aliada, no una enemiga. Así que, si quieres continuar en este camino de fortalecimiento interior y entender cómo vencer ese miedo que muchos ni siquiera perciben que tienen, dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde vamos a explorar esta verdad con Schopenhauer. Deja de temer estar solo. Te espero allí, estás evolucionando. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.